Acción con el paracetamol. Continuemos con la hepatitis. ¿Qué Mil disculpas, se me fue el internet. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Ok. Sí. Entonces les decía de que el odontólogo es un profesional de la salud que tiene que tener en su haber conocimientos específicos y generales, más que específicos, generales, porque nosotros vamos a tratar cavidad bucal y este es parte de un sistema del organismo, donde se encuentra el tubo digestivo y la mayor entrada es la cavidad bucal. En ella tiene todos los tejidos y todos los componentes sanguíneos, por tal motivo existen algunas enfermedades que debemos nosotros de estudiarlas de manera general, no solamente en bioseguridad, me imagino que la han de dar en otras asignaturas, pero voy a sentar, porque son las de mayor riesgo. Ya vimos la tuberculosis, ahora vamos a ver lo que es hepatitis. Escuchemos, por favor. es la hepatitis viral? La hepatitis viral es una infección generalizada del hígado causada por el virus de la hepatitis A, B, C, D, E, G y el TT. Todos son virus ARN excepto la hepatitis B, que es ADN. Se puede transmitir por vía fecal oral. Doctor, no se ve el video. ¿No se ve el video? Ok. No. Solo el audio. Ahí se está viendo. Sí, Sí. ahí sí. La hepatitis A. Entonces vamos a repetir un poquito. Hepatitis viral. La hepatitis viral es una infección generalizada del hígado causada por el virus de la hepatitis A, B, C, D, E, G y el TT. Todos son virus ARN excepto la hepatitis B, que es ADN. Se puede transmitir por vía fecal oral, como es el caso de la hepatitis A y la hepatitis E, así como por vía sexual o sanguínea, como es el caso del resto de las hepatitis. Ok, vemos la clasificación de hepatitis A, B, C, D, E, G y TT. La B tiene su condición específica con el ARN y la de transmisión, voy a repetir esa parte, la transmisión que tiene que ver mucho con la cavidad bucal y la de transmisión sexual también. Causado por el virus de la hepatitis A, B, C, D, E. Pregunta de examen. ¿La enfermedad hepatitis B es bacteriana o es viral? Se tiene que responder lo que están escuchando, viral, ¿no? ¿Y cuál es la que tiene, o cuál es tiene que ver o la relacionada directamente con cavidad bucal? Escuchemos otra vez. Se encuentra bajo el tratamiento del paciente. Por ejemplo, un antibiótico usual en estos casos es el uso de la rifampicina, Eso es el cual tuberculosis. tiene interacción con el paracetamol. Continuemos con la hepatitis. ¿Qué es la hepatitis viral? La hepatitis viral es una infección generalizada del hígado causado por el virus de la hepatitis A, B, C, D, E, G y el TT. Todos son virus ARN excepto la hepatitis B, que es ADN. Se puede transmitir por vía fecal oral, como es el caso de la hepatitis A y la hepatitis E, así como por vía sexual o sanguínea, como es el caso del resto de las hepatitis. Las lesiones típicas son similares e independientemente de su forma, y consisten en un independientemente de su forma, que es ADN. Se puede transmitir por vía fecal oral, como es el caso de la hepatitis A y la hepatitis E. Entonces, escucharon, por vía fecal y por vía oral, la hepatitis A y la hepatitis D. Así como por vía sexual o sanguínea, como es el caso del resto de las hepatitis. Las lesiones típicas. Cuando hablamos del resto de las hepatitis,
está muy claro de que es una enfermedad del hígado. La de transmisión sexual está muy claro. El resto por transmisión sanguínea. Cuando nosotros manejamos el inyector con su aguja, hay muchos... yo trabajé en la Rural Ministerio de Salud y a veces no mandan aguja. Y el odontólogo comete el error de un paciente a otro usar la misma aguja cuando todo ahora es desechable. Puede hacer que ese paciente tenga hepatitis y ese es el mecanismo de transmisión. También existen accidentes en el cual, en el momento de sacar la tapa de la aguja, es un accidente en un odontólogo, sin que usted se dé cuenta o sin que usted quiera, por accidente, se pincha el dedo. Mucha atención, se pincha el dedo y ahí está la transmisión. Por eso son el uso de unos guantes fuertes. ¿Sí? Sigamos. Son similares e independientemente de su forma y consisten en un infiltrado panlobular mononuclear, degenerando los hepatocitos con necrosis, hiperplasia de las células Kupffer y en grados variables de Jocelyn Sornosa, abra su cámara. colestasis. Entre sus manifestaciones clínicas podemos evidenciar la anorexia, las náuseas, el vómito, la fatiga, las mialgias y la ictericia. También podemos encontrar Carolina Zambrano, ¿qué es ictericia? No sabría decir, doctor, ¿puedo consultar? Consulta ahorita en este momento mismo para que digan los compañeros. Doctor, la coloración amarilla en la piel. Ok, eso. ¿Por qué? Porque en el hígado se produce bilis, la bilis, y eso le crea la coloración, en cierto modo, a la piel. Tenemos claro, entonces, la ictericia, la fatiga, la sabemos todos, el vómito lo conocemos, o náusea. ¿Y qué es anorexia? ¿Qué me quiere responder? Anorexia es un trastorno alimenticio, doctor. ¿Sí? Claro. ¿Y qué, o sea, cómo se manifiesta la anorexia? Con una baja de peso. Eso. Anorexia. Recuerden que A en medicina es sin apeto. artralgia, cefalea, faringitis, tos, ¿Qué es la cefalea? Dolor de cabeza. Y faringitis, Inflamación de la faringe. eso. Itis es inflamación, ya lo hemos visto. fiebre, presencia de coluria y heces alcohólicas o de color arcilla, acompañado de molestias en el hipocondrio derecho. Vamos a dejar el cuadrito para la interpretación de los patrones serológicos en caso de hepatitis B. En el caso de la hepatitis C, es propenso a desarrollar cirrosis y su etiología es más usual por transfusiones que por transmisión sexual. Para su diagnóstico se puede valorar mediante un inmunoblot recombinante complementario, también llamado RIBA, para anti-VHC. En potencia, la mayoría de estos pacientes positivos a RIBA son infecciosos, lo cual se confirma por medio de pruebas basadas en la PCR. ¿Cuál es el manejo odontológico de estos pacientes? Los pacientes con diagnóstico de hepatitis C, que son RIBA positivos, son potencialmente infecciosos, por lo cual se deben manejar mediante el protocolo de atención de un paciente. Voy a repetir esa parte y pongan mucha atención. Porque haré medio de pruebas basadas en la PCR. ¿Cuál es el manejo odontológico de estos pacientes? Los pacientes con diagnóstico de hepatitis C, que son RIBA positivos, son potencialmente infecciosos, por lo cual se deben manejar mediante el protocolo de atención de un paciente infectocontagioso. Por su parte, en los pacientes en la fase aguda de la enfermedad, solo se realizarán tratamientos dentales, en caso de urgencia y con medidas adecuadas de bioseguridad por ser infectocontagioso. En aquellos que claro. Y todo paciente
que tiene enfermedades de riesgos, se lo puede atender. Se lo puede atender en el consultorio. Por ejemplo, ahora en esta pandemia del COVID-19, podemos atender en el consultorio, pero tengo que asentar o acentuar los protocolos de bioseguridad que poco a poco los vamos aprendiendo. Y se prefiere las emergencias. ¿Por qué? Porque son enfermedades infecciosas y se las considera enfermedades infectocontagiosas. La función hepática alterada, como es la fase posictérica, así como los portadores crónicos, se debe tomar en cuenta una posible alteración hepática, dado que pudiera presentarse eventos hemorrágicos, espontáneos o provocados. A todos estos pacientes con antecedentes. Ingrid Vera. Ingrid, si no me contesta, procedo a retirarla de la clase. Ingrid Vera. ¿Qué dijo la última parte? ¿Qué se dijo en la última parte? Abra su micrófono, niña Vera. Ingrid. Ingrid Vera. ¿Qué pasó con Ingrid? Conteste, señorita estudiante. Termina la clase y me llama usted por teléfono. Y ponga atención, porque es la primera lección que voy a dar. Porque me va a decir que se le cayó el internet, pero no el WhatsApp ni el teléfono. Así que termina la clase, ponga mucha atención que le haré 1 o 2 preguntas. Seguimos. De hepatitis, se le debe solicitar un estudio de laboratorio. En caso de ser negativos, se puede tratar como a un paciente sano. Por otra parte, al verse afectado el hígado, se deben tomar en cuenta los tiempos de coagulación y también... Eso es importantísimo. Al estar afectado el hígado, los tiempos de coagulación debemos tomar en cuenta. Porque si yo voy a sacar una muelita o un diente en un paciente que tiene enfermedad hepática y no tengo todo claro y no tengo todo previsto, se me puede ir en hemorragia. Entonces, por eso es importante el estudio de las enfermedades infectocontagiosas. Los tiempos de coagulación se alteran. Para el que el odontólogo realice una acción de esta naturaleza, es necesario respetar la interdisciplinariedad, que significa que tengo que ponerme en contacto con el médico de cabecera del paciente para que él me ordene o me diga, mire, así puede, o tener los valores claros, y usted dice, no, los valores están alterados, necesito una orden de su médico para yo realizar el tratamiento. La administración tanto de antibióticos como de analgésicos. Esto debido al metabolismo Voy a hepático. repetir un Se deben pedacito ajustar atrás. las dosis y consultar con el médico tratante. También para evaluar la voz ictérica, así como los portadores crónicos, se debe tomar en cuenta una posible alteración hepática, dado que pudiera presentarse eventos hemorrágicos, espontáneos o provocados. A todos estos pacientes con antecedentes de hepatitis se le debe solicitar un estudio de laboratorio. En caso de ser negativos, se puede tratar como a un paciente sano. Por otra parte, al verse afectado el hígado, se deben tomar en cuenta los tiempos de coagulación y también la administración tanto de antibióticos como de analgésicos. Esto debido al metabolismo hepático. Se deben ajustar las dosis y consultar con el médico tratante, también para evaluar las interacciones medicamentosas. Por último, continuemos con las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a empezar con la gonorrea. La gonorrea es una infección. Ok. Entonces, mire que hemos visto en forma generalizada, haciendo un recordatorio de lo que son las enfermedades más peligrosas.
Vamos entonces a pasar a una enfermedad venérea que se llama gonorrea. Siempre le manifiesto a mis estudiantes, especialmente a las mujeres. Si yo me voy a hacer atender, por ejemplo, de la niña Carolina Zambrano, y sé que es mi odontóloga, y ella me pregunta, doctor, ¿usted alguna vez en la historia clínica, cuando está llenando, usted alguna vez ha tenido enfermedad venérea? No le voy a decir. No le voy a decir. Primero porque la condición de mujer a los hombres nos avergüenza. Y por último, si el paciente tiene esa predisposición que la atienda una odontóloga, no le va a decir. Raro es el paciente que le dice la verdad al odontólogo. Se lo dice al médico, pero al odontólogo no le va a decir. Por eso es necesario que los medios de bioseguridad sean conscientes y respetar los protocolos. Entonces vamos a ver una enfermedad tan antigua como la caries, como es la gonorrea. Infección provocada por una bacteria gram negativa, denominada Neisseria gonorrheae, la cual afecta a los epitelios y suele manifestarse en mujeres como una cervicitis mucopurulenta y en hombres como una uretritis. Esto tiene como... Entonces, tanto al hombre como a la mujer le puede dar gonorrea. Y el responsable del microorganismo es el Neisseria gonorrhoeae. Tanto al hombre como a la mujer. Sigamos escuchando. Síntoma principal, la secreción uretral, acompañado de disuria sin poliaquiuria. Es decir, que existe una micción dolorosa, pero sin... ¿Qué es micción? ¿Cómo, doctor? ¿Qué es micción? En el orinar, doctor. Ok, sigamos. la necesidad de ir todo el tiempo al baño. Existe una secreción escasa que posteriormente será purulenta y abundante. También puede presentarse en Cuando hablamos de secreción purulenta, la misma niña Chávez, ¿a qué se refiere? No sé. Secreción purulenta, acompañado de pus. Purulenta, pus. Sigamos. ¿Quiénes son los responsables? Pregunta examen o de deporte. ¿Quiénes son los responsables de secreciones purulentas? Los microorganismos piógenos son los responsables de crear pus. En cualquier lado del cuerpo. Microorganismos piógenos. ambos la artritis gonocócica, la cual es una secuela frecuente de la infección citis mucopurulenta y en hombres como una uretritis. Se deben tomar en cuenta los tiempos de coagulación y también la administración tanto de antibióticos como de analgésicos. Esto debido al metabolismo hepático. Se deben ajustar las dosis y consultar con el médico tratante, también para evaluar las interacciones medicamentosas. Por último, continuemos con las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a empezar con la gonorrea. La gonorrea es una infección provocada por una bacteria gram negativa, denominada Neisseria gonorrheae, la cual afecta a los epitelios y suele manifestarse en mujeres como una cervicitis mucopurulenta y en hombres como una uretritis. Esto tiene como síntoma principal la secreción uretral, acompañado de disuria sin poliaquiuria. Es decir, que existe una micción dolorosa, pero sin la necesidad de ir todo el tiempo al baño. Existe una secreción escasa que posteriormente será purulenta y abundante. También puede presentarse en ambos la artritis gonocócica, la cual es una secuela frecuente de la infección urogenital. Para su diagnóstico, en el caso de hombres, se utiliza una tinción de Gram del exudado uretral. En el caso de las mujeres, se realiza una recolección con torundas de Dacron o de rayón y se indica un cultivo. Entre las manifestaciones bucales, la faringe es la zona más afectada y usualmente es causada por el sexo oral, presentándose con inflamación difusa como dolor de garganta, que también puede causar necrosis de papilas interdentales, eritema difuso. Alison Posligua. ¿Qué es necrosis?
eh, ay, mm, ¿Qué es necrosis? mm, no sabía cómo explicarlo. Doctor. Muerte de células o tejidos. Muerte, eso. Muerte. Ajá. Muerte. Muerte de células. Muerte de célula o tejido. Anthony Rodríguez. ¿Qué es serostomía? Serostomía. ¿Qué es serostomía? No es la sequedad en la boca, doctor, cuando no se toma mucho líquido. Ajá, sí. Pero cuando yo le pregunto a Anthony, él me tiene que responder. Y si no sabe, me tiene, doctor, no lo sé. Sí. En el momento que me diga no soy estudiante, le pregunto a otro. Cuando yo hago estas preguntas, yo no estoy valorando, no estoy calificando lección. Es que todos necesitamos aprender de uno a otro. Pero sí los que no atienden, como la señorita que tenía cerrada la cámara y no me contesta, me parece una falta de respeto. Entonces, si no me responde, después a mi llamado o no me llama, seguramente sí voy a tomar en cuenta como lección. ¿Estamos? Entonces, seguimos aprendiendo, por favor, señores estudiantes. ¿Quién me quiere decir? Ahí sí cualquiera puede decirme, ¿qué es trismus? Doctor. ¿Mm? ¿Qué es trismus? Bueno, la palabra seudónima dice que es una contracción muscular. Ajá. Y bueno, y es causado por una infección. La palabra mus es causada por una infección. Perfecto. Basta con lo que me dijo. Estamos bien. ¿Ok? Ulceración aguda, edema lingual, así como lesiones pseudomembranosas. Al mismo estudiante, Héctor Manrique, ulceraciones. ¿Qué ulceraciones agudas? Son afectaciones internas de órganos por parte de la... A ver, son afectaciones... Es una afectación interna, perdón, es una afectación de un organismo interno a causa de una infección. ¿Cómo se presenta clínicamente? Clínicamente se presentan, si es interno un órgano afectivo, a base de náuseas y mareos. No. A ver, Stephanie Mosquera. Ulceraciones. Úlcera. ¿Se presenta como llagas? Ajá. Sí. Ese es el aspecto clínico. Ok, continuemos. No adherentes, pero que cuando las retiramos sangran, y lesiones vesiculares. El paciente presenta serostomía, halitosis, fiebre, Vesícula es como ampolla, ¿no? linfadenopatía regional, por lo cual puede verse involucrada también la articulación temporomandibular y espasmos en región maceterina, causando trismo. Posteriormente, otro de los más populares es el Trismus significa rigidez. El trismus, por ejemplo, aquellas personas que le dan tétano. Tétano. El tétano es una de las enfermedades que el paciente hasta el último minuto está consciente de la gente que está llorando por él. Y todo el organismo, las articulaciones se le van poniendo rígidas hasta que termina en la articulación temporomandibular. Se hace rígida. Es una enfermedad terrible, porque el paciente hasta el último sabe que la gente que lo rodea y sabe que va a morir. ¿Sí? Entonces se pone tenso, es trismo. virus del papiloma humano. Este es un virus ADN con más de 100 celulares. El paciente presenta serostomía, halitosis, fiebre, linfadenopatía. ¿Qué es halitosis? Mal aliento. Mal aliento. Ok. Regional, por lo cual puede verse involucrada también la articulación temporomandibular y espasmos en región maceterina, causando trismo.
Posteriormente, otro de los más populares es el virus del papiloma humano. Este es un virus ADN con más de 120 genotipos diferentes y es la causa de infecciones desde asintomáticas y subclínicas hasta tumores benignos y malignos, afectando las mucosas y piel. En este sentido, los genotipos 16 y 18 son oncogénicos y se relacionan con el cáncer, mientras que los 6 y 11 producen condilomatosis laringeas y genitales. Entre sus manifestaciones orales más comunes se encontraron varias formas. Entre ellas están las verrugas vulgares, las cuales se asocian usualmente al VPH de tipo 2 y 4. Significa que el papiloma es benigno y también maligno. Eso depende del examen de laboratorio. Y se presentan como lesiones exofísticas, circunscritas, blanquecinas y de diferentes tamaños. Casi siempre son únicas y con mayor frecuencia se encuentran en la encía y en el paladar. Estas lesiones son contagiosas y por lo regular se presentan en niños por autoinoculación. El papiloma escamoso oral se asocia con el VPH tipo 6 y 11. Puede iniciar como pequeñas proyecciones con forma verrucosa en forma de coliflor y es más frecuente entre los 30 y 40 años de edad. Tiene predilección por la parte ventral de la lengua, el área del frenillo, paladar y superficie de la mucosa de los labios. Los condilomas acuminados son asociados con el VPH tipo 2, 6 y 11. Se parecen mucho a los papilomas, pero son más profundos y difusos, pudiendo provocar desfiguración, la cual es difícil de tratar. Cuando se encuentra en niños debemos sospechar de abuso sexual. La hiperplasia. Escucharon la última parte. El papiloma se presenta como en forma de verruga, muchas veces grande, otras veces están como que si fueran un coliflor. Y cuando tenemos esas acciones, o ustedes traten a los niños sobre todo, y en el momento del chequeo intrabucal, y ustedes ven eso, enseguida se deben sospechar. Debe sospecharse, vuelvo a repetir, sospechar de algún abuso sexual. Porque, por ejemplo, en el hombre se presenta a nivel del glande alrededor, puras bolitas. Eso se llama papiloma. Es una enfermedad común en Latinoamérica. Cuando hay este tipo de lesiones en los niños, algo pasa. Entonces, tenemos que estar también, ser discretos en las opiniones con los familiares, pero enseguida contactarnos con el médico o con el psicólogo o alguien de la familia, porque no podemos permitir este tipo de abuso. Pero vuelvo a repetir, cuidado, se van a meter en camisa de 11 varas. En el momento de opinar hay que ser muy discreto. Epitelial focal es causada también por el VPH y por lo regular se presenta en niños por autoinoculación. El papiloma escamoso oral se asocia con el VPH tipo 6 y 11. Puede iniciar como pequeñas proyecciones con forma verrucosa en forma de coliflor y es más frecuente entre los 30 y 40 años de edad. Tiene predilección por la parte ventral de la lengua, el área del frenillo, paladar y superficie de la mucosa de los labios. Los condilomas acuminados son asociados con el VPH tipo 2, 6 y 11. Se parecen mucho a los papilomas, pero son más profundos y difusos, pudiendo provocar desfiguración, la cual es difícil de tratar. Cuando se encuentra en niños debemos sospechar de abuso sexual. La hiperplasia epitelial focal es causada también por el VPH 6, el 1, el 13 y el 32, y también se le llama enfermedad de Heck. Presenta múltiples elevaciones de forma nodular, las cuales están circunscritas y son sésiles. Se puede observar en niños y en pacientes VIH positivos, resolviéndose de forma espontánea. La leucoplasia oral, a pesar de que se asocia con el tabaco y el alcohol, también se han descrito relaciones entre el VPH 16, considerándose una lesión premaligna. El carcinoma verrucoso es causado por el VPH 6, 11, 16 y 18. Leucoplasia oral se lo asocia con el tabaquismo. Ustedes van a ver cuando tengan su consulta, esos pacientes que tienen la lengua bien blanca. Es blanca, por mucho que se pille, se le sigue blanca, eso es una leucoplaquia oral. ¿Sí? Hiper significa aumento, hiperplasia, aumento del epitelio focal.
Ok, digamos. Es un tumor exofístico, agresivo y a pesar de ser circunscrito, usualmente en la encía y en los alvéolos, se presenta en forma verrucosa o de coliflor. El carcinoma de células escamosas, también pudiendo estar asociado o no con el VPH, especialmente de tipo 16, pero usualmente es asociado con diversas etiologías como el consumo del alcohol y el tabaco, iniciando como una mácula blanquecina y posteriormente ulcerándose. El diagnóstico de la infección por VPH es clínico y posteriormente se realiza un análisis en microscopio y con un PCR, el cual va a detectar qué tipo de VPH estamos presentes. Por otra parte, el tratamiento está dirigido a las lesiones macroscópicas y se mantienen en observación la subclínica. Entre estas alternativas se tienen la crioterapia, la cual produce citólisis por congelamiento, el imiquimod al 5% en crema, el cual es un inmunoestimulante tópico que activa la producción del interferón y otras citocinas. Y en caso de detectar lesiones malignas o premalignas, se debe hacer una referencia al oncólogo y al cirujano maxilofacial para un tratamiento en conjunto en donde se realice resección, radioterapia y quimioterapia o, dependiendo del caso, alguna de las tres opciones. Continuemos con la sífilis. Ok, vamos a ver otra enfermedad. Ustedes se están dando cuenta de que la odontología tiene muchos riesgos y tenemos que ser preventivos en todos los tratamientos. El riesgo que corre su paciente es alto, pero el riesgo que corre el odontólogo es más alto, mucho más alto, porque usted tiene que saber de las enfermedades para tener todos los procesos de bioseguridad y también, sobre todo, es velar por la integridad del paciente. Significa que tenemos que tener conocimiento para saber derivar a los especialistas o saber cómo tratar a los pacientes. Vamos a ver entonces otra enfermedad, que es la sífilis, otra enfermedad venérea. La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa exclusivamente del humano y es causado por una espiroqueta filamentosa anaerobia llamada treponema pálido. Esta se puede dividir en 4 etapas. La sífilis primaria, que se caracteriza por la aparición de un chancro en el sitio de inoculación. Inicia como una pápula que evoluciona a una úlcera que es indurada, indolora, no purulenta y con una base limpia. Los bordes son indurados y desaparece sin tratamiento en un periodo de entre 2 y 8 semanas. Posteriormente, al hablar de enfermedades, antes que me olvide, escúchese bien lo que voy a decir. Los antros, que son los cabarets, donde se van a divertirse con las señoritas, no sé cómo le llaman ahora, en mis tiempos se llamaban prostitutas, son más seguras, escúcheme bien. Cuando usted venga a su consultorio y le dice, ¿en qué trabajo? Y la niña o la señorita le dice, soy trabajadora sexual. Eso significa que es prostituta. Es más segura que cualquier otro paciente, porque ellos les exigen cada semana sacar un certificado médico. En cambio, las que son inseguras y que no sacan certificado médico son las que trabajan de prepago y que están con uno, con otro, con otro, con otro. Eso nosotros debemos entender, que la apariencia entre una trabajadora sexual a veces se la reconoce, en cambio, la que es trabajadora o que hace escondidas las cosas o que es prepago, siempre anda mejor vestida, anda de lujo, pero esas generalmente no se hacen chequeo. Son las de mayores transmisiones. Son las mayores transmisiones sexuales. Todo eso debemos tomar en cuenta en el momento de hacer ficha clínica. continúa una sífilis secundaria, la cual aparece de 2
a 12 semanas posteriores al primer contacto. En esta etapa se debe a la diseminación hematógena de la bacteria. La presentación más común es un exantema con pápulas simétricas de 3 a 10 milímetros de color rosado. Estas pueden progresar en forma de pústulas y usualmente se presentan en las palmas, en las plantas, en los brazos. Esta etapa es muy infecciosa y en algunos casos puede presentarse también meningitis, neuropatía de pares craneales, sordera, neuritis óptica. Si se deja avanzar esta enfermedad, mire lo que provoca. Una meningitis terrible, sordera es terrible, ¿sí? Boca seca o serostomía, odinofagia, así como alteraciones renales, oftalmológicas, hepáticas, óseas y articulares. La sífilis latente es la fase que se presenta después de la sífilis secundaria. No existen signos ni síntomas y el diagnóstico solo se establece mediante pruebas serológicas. Y finalmente termina en la sífilis terciaria o tardía, en la cual se presentan las famosas gomas. Estas se presentan en diversos sistemas, como el sistema nervioso central, el hígado, en el vaso, en los huesos y otros órganos, las cuales son lesiones parecidas a granulomas, que son indoloras, variables en tamaño y que posteriormente pueden ulcerarse. En este caso pueden verse la sífilis cardiovascular y la neurosífilis. La sífilis congénita, por su parte, ocurre al inicio de la infección y puede presentarse en vía placenta o al nacimiento, cuando la madre tiene lesiones genitales. El riesgo de transmisión vertical va de un 70 a un 100% en la sífilis primaria y secundaria, en un 40% en la forma latente y en un 10% en la etapa tardía. Es importante que corte de esa manera tan tajante, porque nosotros debemos saber, especialmente aquellos que son parejas, las damas que están en estado de gestación o que están embarazadas son más propensas a infecciones. Por lo tanto, en mi consultorio, cuando llega a atenderse una dama que está en estado de embarazo, yo debo de ser más estricto en el protocolo, porque son más propensas a infecciones de todo el organismo, bucal, de los órganos sexuales, etc. Es preferible que cuando son pareja, el novio, el esposo, el marido, como se llame, trate de no ser activo sexualmente fuera de su hogar, porque está poniendo en riesgo tanto a su esposa, a su mujer o a su novia, como sobre todo la del niño. Porque sí, hay enfermedades como esta, la sífilis, que pueden ser congénitas y el niño la puede adquirir. Escuchemos otra vez. Osteostomía, odinofagia, así como alteraciones renales, oftalmológicas, hepáticas, óseas y articulares. La sífilis latente es la fase que se presenta después de la sífilis secundaria. No existen signos ni síntomas y el diagnóstico solo se establece mediante pruebas serológicas. Y finalmente termina en la sífilis terciaria o tardía, en la cual se presentan las famosas gomas. Estas se presentan en diversos sistemas, como el sistema nervioso central, el hígado, en el vaso, en los huesos y otros órganos, las cuales son lesiones parecidas a granulomas, que son indoloras, variables en tamaño y que posteriormente pueden ulcerarse. En este caso pueden verse la sífilis cardiovascular y la neurosífilis. La sífilis congénita, por su parte, ocurre al inicio de la infección y puede presentarse en vía placenta o al nacimiento, cuando la madre tiene lesiones genitales. El riesgo de transmisión vertical va de un 70 a un 100% en la sífilis primaria y secundaria, en un 40% en la forma latente y en un 10% en la etapa tardía. Las manifestaciones clínicas son muy variables y son el resultado de vasculitis, de acuerdo a la gravedad de infección. Puede presentarse también el aborto, embarazos pretérminos. En caso de los niños, al nacer se ven afectados los huesos, los dientes y el sistema nervioso. Una característica típica de la sífilis congénita es la tríade de Hutchinson: sordera, incisivos en forma de pala, molares en forma de mora y queratitis intersticial. Escucharon de que en la parte clínica está un signo
signo es todo lo que yo observo. El momento de hacer el examen intraoral, vemos los dientes de Hutchinson. ¿Escucharon ustedes? Los dientes de Hutchinson. En la sífilis primaria y secundaria, en un 40% en la forma latente y en un 10% en la etapa tardía. Las manifestaciones clínicas son muy variables y son el resultado de vasculitis, de acuerdo a la gravedad de infección. Puede presentarse también el aborto, embarazos pretérminos. En caso de los niños, al nacer se ven afectados los huesos, los dientes y el sistema nervioso. Una característica típica de la sífilis congénita es la tríade de Hutchinson: sordera, incisivos en forma de pala, molares en forma de mora y queratitis intersticial. Antes de continuar con los pacientes VIH, hablemos del manejo odontológico de los pacientes con enfermedades de transmisión sexual ya tratados. Primero, se debe realizar una buena anamnesis, la cual nos indique si estamos ante la presencia de un paciente que se encuentra con alguna de las enfermedades previamente nombradas. Si está en forma activa, el tratamiento es manejar farmacológicamente el estado de emergencia y realizar la interconsulta pertinente. En el caso del Doctor, Sí, dígame. ¿qué es una anamnesis? La anamnesis es las preguntas que tú haces, la historia clínica. La historia clínica es prácticamente, está compuesta por algunos parámetros, algunas preguntas. Esa es la anamnesis. Anamnesis, la serie de preguntas que se hace en la ficha clínica. Entonces, Doctor, sí. anamnesis, Gracias. si un paciente te dice, he tenido algunas de estas enfermedades, ya ustedes están viendo qué hacer. Es obligación de todo odontólogo atender las emergencias odontológicas, pero con los cuidados. Por eso vamos poco a poco la bioseguridad, aprendiendo las principales enfermedades, porque hay muchísimas principales enfermedades, efectos contagiosos que pueden, o de mayor riesgo en el consultorio, para posteriormente ir a lo más fácil, que es lo que ustedes están viendo en el tratamiento, en la diapositiva, con gorro, con mascarilla, con gafas, con guantes, etc. Por ejemplo, esto posiblemente es una foto antigua, porque ahora el odontólogo tiene que atender con mandiles con mangas y que el guante lo apriete la manga, ¿sí? Doctor, Sí, dígame. fuera de todas estas enfermedades de transmisión, Sí. uno aplicando todos los pasos de bioseguridad, que el principal sería la anamnesis, pero seamos conscientes y muy sinceros que el paciente, por ejemplo, si el paciente tiene VIH, No le va a decir. Preguntas nunca nos va a decir. No le va a decir. Por eso que es muy peligroso el campo de la odontología, porque Ajá. estamos en contacto con muchas enfermedades de mucho riesgo contagioso, ¿no? Así Por eso es. todas estas medidas de bioseguridad tienen que ser muy efectivas y realmente no confiarnos en cada uno de los pacientes, porque nadie nos va a decir qué enfermedad tiene, porque recordemos que la sífilis, la gonorrea son enfermedades de transmisión sexual. Así es, bueno, se le escuchó un poco entrecortado, pero sí le entendí. Es verdad lo que manifiesta el compañero, acotando de las enfermedades infectocontagiosas, cualquier enfermedad. En el momento de realizar la anamnesis no le van a decir. Más aún, si yo tengo un dolor de muela que no me deja dormir 1 o 2 noches, no le voy a decir, mire doctor, yo tengo sífilis, o yo tengo SIDA, o me dio hace 5 días el COVID-19 y todavía tengo el microorganismo latente. No le van a decir. Por eso es que ahora el odontólogo se viste como astronauta. Es uno de los, es su contacto
inclusive es más directo que el del médico. En la actualidad corre más peligro de enfermedad infectocontagiosa el odontólogo que el médico. ¿Sí? Porque el médico de pronto cuando va a realizar alguna cirugía, inclusive la realizan bajo cero y el paciente está dormido. Y bajo cero también es una de las medidas de temperatura. Es una de las medidas para que los microorganismos no se desarrollen. En cambio, nosotros lo hacemos casi al medio ambiente. ¿Sí? Avancemos, por favor. PPH, una biopsia excisional para el estudio de la lesión sería lo más indicado, con el equipo de bioseguridad correspondiente. En el caso de la sífilis terciaria, debe considerarse que pueden presentarse condiciones cardiovasculares o neuromusculares, por lo que los procedimientos deben ser canalizados para ser más cortos. Si existe ausencia de síntomas y un manejo médico adecuado, se puede tratar normalmente. Ya para finalizar, vamos a hablar de la infección por VIH o infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Esta es una enfermedad crónica e irreversible, la cual produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario. Este altera o anula su función. Irreversible, no tiene cura. Igual, los pacientes que han tenido hepatitis B, el microorganismo lo tiene latente para toda la vida. Otro es la enfermedad infectocontagiosa, de relación con el odontólogo, el herpes. Hay diferentes tipos de herpes y posteriormente vamos a ver. El herpes también desaparece un tiempo, aparece un tiempo. Desaparece un tiempo, aparece otro tiempo. Y se manifiesta en la boca con pequeñas ulceraciones y ampollas. Entonces, esos pacientes que tienen eso, un tiempo aparece y desaparece. Son enfermedades que se encuentran para toda la vida latente. Alguien que ha tenido hepatitis, se le curan todos los signos y síntomas, pero el microorganismo se encuentra en la sangre. Entonces, se convierten en portadores. Con la consiguiente inmunodeficiencia. Con ello se permite el desarrollo de infecciones oportunistas y neoplasias malignas, que de manera eventual conducen a la muerte del individuo afectado. Se pueden clasificar con respecto al contagio linfocitario de CD4 en varios niveles y categorías. Cuando hablamos del linfocito T CD4 menor a 200 milímetros cúbicos, se definen como pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, SIDA, sin importar si presentan síntomas de una o varias enfermedades oportunistas. En esta clasificación también se consideran los casos de SIDA a los individuos VIH positivos con tuberculosis pulmonar, neumonía o carcinoma cervical invasivo. Cuando estamos en presencia de 400 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico, estamos en una etapa la cual es sintomática temprana. En esta, los pacientes presentan signos de una inmunosupresión, tales como agrandamiento de los ganglios linfáticos, sudoración nocturna, pérdida de peso, candidiasis bucal, fiebre, malestar general y diarrea. Finalmente, de 6 Gabriela Tumbaco. Estudiante Gabriela Tumbaco. Gabriela Tumbaco. Tercera ocasión, Gabriela Tumbaco. Abra su micrófono. Doctor, ¿Qué pasó con tu micrófono? ¿Estás o no estás? ¿Qué se dijo, qué dijo la expositora en su última parte? Dígame. ¿Por qué tenía apagada la cámara? Primero. Abra su micrófono. Por favor. Abra su micrófono, Gabriela. hola doctor, no, es que lo que pasa es que el internet se me está yendo a cada momento y eso ya se solucionó ayer
porque ayer incluso tuve como que otro inconveniente con otro doctor, pero no comprendió. Entonces, ya no es culpa porque el internet se está yendo cada rato. Pero estás abriendo. Ponga atención, mija, porque a todos los estudiantes le he O dicho, sea, sí, pero es que el internet se me va a cada momento. A bueno, cada rato se me va el internet y llega a los 2 minutos, en, 1 minuto y medio, entonces se me en va. forma general le manifiesto a todos los estudiantes de odontología que el estudio en línea es más difícil que estar presencialmente. Seguramente, para mi criterio, ojalá no sea así, porque ustedes son buenos estudiantes, pero para mí va a ser, este parcial va a haber más quedados de semestre en forma en línea que presencial. Por estos inconvenientes, porque de pronto puedo yo también, no es su caso, puede ser que sí, puede ser que no. No estoy atendiendo, sino que apago la cámara y me dedico de pronto a tomar café o a hacer otras actividades. Entonces, la metodología en línea es una responsabilidad sobre todo del estudiante. Vuelvo a repetir, no estoy indagando qué hace usted, pero puede ser que sea el caso y no me gustaría posteriormente decir, no, mire, hay algún inconveniente con los estudiantes. Me gustaría que pasen todo, pero yo le he dicho a mis compañeros, el que tiene que quedarse, se queda. Así que sigamos, pongamos atención. 100 a 800 milímetros cúbicos, hablamos de un individuo sano. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la infección por VIH? La prueba sistemática para detectar individuos seropositivos es la inmunoabsorción ligada a la enzima. La prueba sistemática para detectar los individuos seropositivos es el ELISA, también conocida como inmunoanálisis enzimático o EIA, que tiene una extraordinaria sensibilidad, más del 99.5%. Otro de los análisis es el de inmunotransferencia o Western blot, el cual detecta anticuerpos frente a los antígenos de VIH, de pesos moleculares específicos. Esta combinación de resultados solo informa que el sujeto ha estado expuesto al VIH, pero no indica si la infección está o no en la fase de SIDA. Las pruebas para detección son el análisis de captación P24, la PCR de transcriptasa inversa, el ADN ramificado y la ampliación basada en la secuencia de ácido nucleico. Además de estas pruebas, también se utiliza el PCR del ADN de los laboratorios de investigación para establecer el diagnóstico de infección por VIH. Y se amplifica el ADN provírico a partir de células mononucleares en la sangre periférica. ¿Cuáles son las manifestaciones bucales? No existe una patología bucal exclusiva del VIH, aunque algunas lesiones o trastornos tienen estrecha relación con la enfermedad y sugieren el diagnóstico. Las enfermedades bucales pueden establecer el diagnóstico de infección por VIH y se amplifica el ADN provírico a partir de células mononucleares en la sangre periférica. ¿Cuáles son las manifestaciones bucales? No existe una patología bucal exclusiva del VIH, aunque algunas lesiones o trastornos tienen estrecha relación con la enfermedad y sugieren el diagnóstico. Las enfermedades bucales pueden ser clasificadas en infecciosas, neoplásicas, inmunológicas u otras. Entre las infecciosas tenemos las debidas a hongos, virus, bacterias o parásitos. Las más comunes: candidiasis, leucoplasia vellosa, mononucleosis, varicela zoster, entre otros. En el caso de las neoplasias tenemos el sarcoma de Kaposi y linfoma no-Hodgkin. En el caso de las manifestaciones inmunológicas, la estomatitis necrotizante y la estomatitis aftosa recurrente. Y en el caso de otras tenemos las enfermedades de la parótida, nutricionales, serostomía. Otras manifestaciones orales relacionadas pueden ser con los medicamentos antirretrovirales, los cuales ocasionan úlceras orales, serostomía, eritema multiforme, reacción liquenoide, hiperpigmentación y caries. En este tipo de pacientes se deben también tomar consideraciones farmacológicas. En caso de sospechar, se debe realizar una interconsulta. En casos comprobados, se requiere un contagio linfocitario de CD4, concomitante exámenes de laboratorios básicos, como hematología completa, PT, PTT, glicemia, urea y creatinina. Y también es muy recomendable conocer la carga viral o los niveles plasmáticos de ARN de VIH. Algo muy importante es el accidente laboral. ¿Cómo actuar y cuándo?
Un paciente con VIH, ustedes lo acaban de escuchar, no tiene signos específicos, no hay. Ahí usted ve qué es lo que pasa con el microorganismo del VIH. Ataca el sistema inmune. Al atacar el sistema inmune, baja todas las defensas. Por eso es que las manifestaciones son diversas. Puede haber ulceraciones, leucoplaquia, puede haber queilosis, queilitis, rugosidades. O sea, es diverso. Cuando usted tenga un paciente de esta naturaleza, tienen que enseguida tener alguna sospecha y decir, no, vengo por una emergencia, vengo para que me saque una muela. Sí, para sacar muela nosotros necesitamos, siempre que hay sospecha se dice, yo necesito que me traigan un examen de sangre, un examen de laboratorio. Entonces ustedes van a aprender a leer por lo menos el hemograma de Schilling, me parece que lo hacen en cirugía, y ustedes dominan, o en clínica médica, ya saben los valores normales y valores alterados, y pueden entrar en una sospecha. ¿Sí? Sigamos. Actuar en caso de accidente laboral. Primero, vamos a lavar con agua abundante y yodo o sustancias abonosas, presionando la zona para favorecer el sangrado. Desinfectar la zona adecuadamente con hipoclorito sódico al 5%. Hematología completa, PT, PTT, glicemia, urea y creatinina. Y también es muy recomendable conocer la carga viral o los niveles plasmáticos de ARN de VIH. Algo muy importante es el accidente laboral. ¿Cómo actuar y cuándo actuar en caso de accidente laboral? Primero, vamos a lavar con agua abundante y yodo o sustancias abonosas, presionando la zona para favorecer el sangrado. Desinfectar la zona adecuadamente con hipoclorito sódico al 5%. Registrar la fecha, hora de exposición. Conocer la situación clínica del paciente. Buscar asesoramiento con servicio hospitalario. Una recomendación, siempre tengan un servicio hospitalario ya previamente contactado antes de ver este tipo de paciente. De por sí, este tipo de paciente es un paciente hospitalario. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de transmisión? 1. La profundidad de la lesión en la persona afecta. 2. La presencia de sangre visible en el instrumental que produjo la exposición. 3. La lesión con un dispositivo que previamente ha estado situado en el interior de una vena o arteria del paciente con infección de VIH, el cual actúa como foco. 4. La alta concentración del virus en sangre, por eso solicitamos la carga viral. 5. La falta de tratamiento antirretroviral después de la exposición al profesional sanitario. Y 6. Falta de barreras de protección. Ahora bien, si se decide realizar una profilaxis posterior a la exposición, las normas del Servicio de Salud Público de los Estados Unidos recomiendan una combinación de 2 análogos de nucleósidos inhibidores de transcriptasa inversa durante 4 semanas para exposiciones habituales, o una combinación de 2 análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa más un inhibidor de proteasa durante 4 semanas para exposiciones complicadas o de alto riesgo. Muchísimas gracias. Esperando que haya sido útil la información, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Acuérdense de suscribirse y darle like y compartir. Muy buenos días. Hoy hablaré. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Pero lo va a hacer con dedo. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es más riesgoso el contacto sanguíneo o el contacto en la saliva? Las dos cosas. Las dos cosas, puesto de que al hablar de riesgos, estamos hablando de una palabra que significa multifactores. ¿Quién da los multifactores? Las condiciones del medio ambiente, las condiciones de desinfección, las condiciones de esterilización, las condiciones del paciente, los valores sanguíneos, la saliva. Recordemos de que hay en la cavidad bucal,
el mayor porcentaje de microorganismos de todo el organismo humano se encuentra en la cavidad bucal. En la cavidad bucal existe más microorganismos que en la vagina, más microorganismos que en el ano, más microorganismos que en las axilas, más microorganismos que en las palmas de la mano. Es donde más hay, es una verdadera ecología. Pero esta se mantiene en un equilibrio constante por el ácido que emana el estómago. Y también porque uno deglute, traga saliva, y es una regeneración de microbiota, aparte del cepillado dental, etcétera, etcétera. Para que usted tenga una idea, el compromiso que tiene el odontólogo frente a estas enfermedades y de la atención que debe dar con medidas de bioseguridad para proteger la vida del ser humano y del profesional, en este caso, que también es ser humano. ¿Por qué las cuestiones sanguíneas son riesgosas? Porque nosotros trabajamos con instrumental que están en contacto directo con el torrente sanguíneo. Ejemplo, una simple operatoria dental. Al poner nosotros un clamp, lesionamos una papila, ese paciente no me dijo que tiene hepatitis, posteriormente ese mismo clamp no lo desinfecto, o lo desinfecto mal, o lo esterilizo mal, o solamente le pongo alcohol y le voy a otro paciente, le lesiono y le pasé, como dice el chavo, sin querer queriendo, le pasé al otro paciente, para hacerla más amena la clase, y me entiendan. Entonces, son riesgos. Al hablar de saliva, la saliva, en la saliva también hay microorganismos. No es necesario que el microorganismo se encuentre en la sangre. Hay microorganismos que viven en la saliva, pero que esperan la oportunidad. Esperan la oportunidad. Los microorganismos son oportunistas. Esperan la oportunidad para hospedarse. Encontrar un huésped para que me hospede y crear esa condición de enfermedad. El sistema inmunológico, la inmunología, tiene mucha importancia en los procesos del cuidado, de defensa de un organismo. Anteriormente la Facultad de Odontología no tenía la asignatura de inmunología. A raíz que yo cogí el decanato, yo dije, no, tiene que existir la asignatura de inmunología para que el odontólogo conozca por lo menos lo básico del sistema de defensa que debe tener el ser humano. La saliva tiene muchas condiciones y uno de los componentes principales es la lisosima. Al haber lisosima, es el mecanismo de defensa que tiene. La lisosima es una sustancia que lo hace, que es bactericida. También tiene condiciones bacteriostáticas, pero en estado normal. El pH tiene mucho que ver en las condiciones, la presión osmótica, el agua, la temperatura. Estas condiciones son las que hacen que un microorganismo se desarrolle o no se desarrolle. ¿Por qué creen de que el coronavirus a algunos les afecta totalmente y mueren y otros no mueren, aunque sean viejos, veteranos? Por las condiciones inmunológicas. ¿Quién les da las condiciones inmunológicas al organismo? ¿Quién le da? La alimentación, la nutrición, el ejercicio, no estar estresado. O sea, el estado de salud del paciente hace la fortaleza de un sistema inmunológico. Pero detrás de este sistema inmunológico está la responsabilidad, en este caso de nuestra profesión del odontólogo, porque nosotros no sabemos, ni siquiera nuestra propia condición inmunológica, no la sabemos cómo está. Por eso hay días que uno anda fuerte y hay otro día que tal parece que ando fuerte, pero mi sistema inmunológico anda débil. Y ahí es que yo le doy la oportunidad al que se desarrolle los microorganismos y soy un buen hospedador. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la próxima clase, por favor, estudien, se viene el aporte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me comunico o entramos con el presidente de curso. Lo vamos a hacer, el presidente de curso me tiene que tener el orden de la lista de ustedes y van entrando
¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son? 47. 47. Ahí sí vamos a dar clase completa. Vamos a entrar de 4 en 4 o de 2 en 2. Cada 10 minutos entra 2 porque son 1, 2 preguntas máximo y sigue el que sigue, el que sigue. Y en las calificaciones o sabe o no sabe. O tiene buena nota o tiene intermedio de nota o tiene mala nota. No son preguntas grandes. Ejemplo, microorganismos de la sífilis. Sintomatología de la sífilis. Microorganismos de la gonorrea. La sífilis en estado de gestación, ¿qué puede producir? ¿Cuál es la tríada de la sífilis? Ergonomía, posición del odontólogo frente a un paciente que se va a atender el 41. Así es, ese tipo de preguntas es rápido. Las preguntas son rápidas, porque si no me preguntan, ustedes me van a tener la pollita ahí, 2, 3 computadoras. Es mirando la cámara directo, no se acepta voz, es directo. Si no lo podemos hacer así, lo hacemos por WhatsApp en forma directa. Míreme a la cámara, responda. No sabe el que sigue. Así lo vamos a hacer. Por favor, estudien. Nos vemos la próxima semana. Gracias.